vamos a hablar de cómo saber cuando Dios te habla, cuando Dios te responde. Cómo saber cuando Dios está hablando a nuestra vida, cuando Dios está respondiendo a algo que nosotros le preguntamos. A ver, póngale cuidado. Estando en la Biblia tan claro esto de ver el poder de Dios, la manifestación de Dios y la respuesta de Dios, estando tan claro en la palabra que usted, ahora que lo leamos, usted se lo sabe, usted no tiene ninguna duda en esto. Pero sin embargo, durante mucho tiempo en la iglesia nosotros veíamos como por allá un hermanito que otro, de un momento a otro se levantaba a decir: Dios me dijo. No es que Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló. ¿Y sabe qué es lo más delicado, hermano? Que muchas personas, cristianos y aún ministros, empezaron a confiar en sueños para tomar decisiones, para acusar a alguien, en sueños que no se alineaban, no porque Dios no hable a través de sueños, Dios habla a través de sueños, ¿cuánto lo creen? Pero sueño o cualquier otra manifestación que usted y yo digamos que es de Dios, que no se sujete a la palabra, no es palabra de Dios, téngalo en cuenta. Entonces la persona decía: Dios me habló, Dios me mostró, Dios me reveló, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, y por esas cosas venían y juzgaban a alguien. Y por cosas como esas venían y tomaban decisiones terribles para una congregación, para una familia, para una vida. Y bueno, ha existido mucha confusión en el cristiano en cuanto a cómo Dios habla. ¿Cómo saber si es verdad o si es Dios el que está hablando en algún momento? ¿Cómo saber? Entonces, no perdamos mucho tiempo, vamos de una vez a lo que dice la Biblia. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 3. Léalo conmigo, dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios. Note cada palabra, no la deje pasar. Toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que nosotros debemos de recordar, ya lo sabemos, claro está, es que toda la palabra, toda la Biblia contiene la voz de Dios. En un primer momento, el cristiano se tiene que guiar por la voz de Dios. El recién llegado, hermano, la persona que acaba de llegar y no conoce nada, absolutamente nada del Evangelio, pero tiene la Biblia. Tendríamos que enseñarle a esa persona que nunca le crea nada a nadie si no se lo comprueba por la palabra. Otra vez, tendríamos que enseñarle al nuevo que nunca crea a lo que alguien le diga si no se lo demuestra por la palabra. ¿Sí? Sería eso. Entonces, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, nos está diciendo que por fuera de la escritura no hay nada en que usted pueda confiar. Otra vez, por fuera de la escritura no existe nada en lo que usted pueda confiar. Porque entonces alguien dice: Dios me habló, Dios me dijo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo? No, que mi patrón, que tiene tanto dinero, que me tiene que regalar unos millones. Bueno, vamos a la Biblia a ver dónde dice eso. Y si la Biblia no lo dice, es tu alma la que te habló, tu alma la que llegó a esa conclusión de que tu patrón te tiene que regalar dinero. Y en cada cosa que la persona diga o hable, tenemos que llevarlo a la palabra para ver si es cierto lo que la persona está diciendo. Entonces un día una persona me dijo: así me dijo el Señor. Prepárese, pastor, porque así me dijo el Señor y tengo palabra para usted. Le dije: bueno, siéntese. Me senté y me dijo: Dios te dice que tú eres un encubierto. Dios te dice que
tú eres un demonio disfrazado de ministro. Y entonces dijo una palabra allí, porque aún Satanás se viste como ángel de luz. Yo la escuché. Le pregunté, ¿y eso cuándo te lo dijo el Señor? Y me dijo, me lo dijo anoche en un sueño. Me lo mostró a usted. Y me mostró que tenía un demonio así que se le salía. Ella, ya. Entonces, por un sueño y por una visión, tú me puedes comprobar con hechos. Muéstrame las obras de un demonio en mi vida, muéstramelas por la palabra. Compruébame que yo soy un demonio por los hechos. Compruébame que yo tengo la conducta y el carácter de un endemoniado. Yo le voy a decir una cosa, pastor, no quiso coger la Biblia. Entonces cuando él dijo esto, cuando ella dijo, yo le voy a decir una cosa, el Espíritu de Dios me habla y me dice, dile que si no es verdad, ella no va a poder hablar porque yo le voy a causar tos. Entonces le digo, espérese, hermana. Si lo que me va a decir no es de Dios, usted no me va a poder decir nada más. Dios le va a producir tos a usted. Me dijo, el diablo no me va a impedir que yo hable. Y fue lo último que dijo, porque lo que iba a decir de ahí en adelante empezó a toser. Y tosa. Le traje agua y esperé. Tomó agua y no fue capaz de hablar más. Entonces, es como muy claro que si yo voy a decirle a alguien algo, se lo tengo que mostrar por la Biblia. Porque si no está en la Biblia, si ella me pudiera decir, mire, usted hace esto, esto y esto, y aquí la Biblia dice que esto es de un demonio. Usted practica esto, esto y esto, y al menos que pueda decir, esto es de un carnal, y usted lo hace. Pero se soñó, pero vio algo y vino y dijo, usted es. Pero no pudo comprobarlo por la Biblia. De esa manera me he encontrado personas que dicen, pastor, Dios me mostró que el hermano fulano anda en adulterio. Entonces yo le pregunto, ¿Dios te mostró o alguien te vino con el chisme? ¿Por qué sabe, pastor? ¿Por qué sabe que alguien me contó? Le dije, porque Dios no le va a contar, oiga, Dios no le va a mostrar el corazón de una persona a una chismosa como usted. Sencillo. Claro, eso es así. A usted le dijo a alguien, ¿cierto? A usted le contó a alguien. Pues sí. Una mujer de allá del barrio me dijo que había visto al hermano en eso y en eso, y usted le creyó. Y viene a decir que Dios me dijo, que Dios me mostró. Entonces, todo lo que no se compruebe por la Biblia, y escúcheme por favor, esto, en este punto, nosotros tenemos el antídoto para las doctrinas de error. Otra vez, en este punto, nosotros, usted y yo, tenemos el antídoto para las doctrinas de error. Porque las doctrinas de error se basan en 2 o 3 versículos y levantan un castillo, levantan un edificio para decir lo que ellos quieren. Pero como no es 2 o 3 versículos, es que la Biblia confirme desde Génesis hasta Apocalipsis, algo que lo compruebe, que lo esté enseñando, que lo reafirme. De esa manera nosotros podríamos decir, la Biblia dice. Pero un texto bíblico aislado, una enseñanza sacada de un versículo, no. Mire lo que dice el Salmo 119, el versículo número 160. Léalo conmigo. La suma de tu palabra es verdad. Otra vez, la suma de tu palabra es verdad. O sea, no es un versículo, no es un pasaje, es todo, absolutamente todo lo que tiene la Biblia. Le voy a poner un ejemplo para que se dé cuenta. Entonces alguien dijo un día que Dios apoyaba la mentira cuando la mentira traía un beneficio a alguien, y lo enseñó por la Biblia. Y entonces habló de la ramera, Rahab, la ramera, que ella, para esconder los espías de Israel, los escondió en un pozo y lo tapó y mintió. Y ya de ahí se sacó una doctrina, que Dios estaba de acuerdo con la mentira cuando la mentira traía beneficio a su obra. O sea que los pastores, según eso,
podíamos mentir para traer un beneficio a su obra. Le decía yo a él, sentado en la oficina con él, le decía, entonces está bien lo que hacen muchos ministros que engañan la iglesia, que engañan a los hermanos con tal de quitarles la platica, porque la platica va a beneficiar la obra de Dios. ¿Es eso lo que usted está tratando de decir? Y decía, entonces empecé a enseñarle. El mentiroso, el que ama y hace mentira, no entrará en el reino de los cielos. Oiga, y empecé a mostrarle el resto de la Biblia que él no estaba viendo. Y al final dijo, pues sí, lo que pasa es que pareciera que la Biblia se contradice. Le dije, no, la Biblia nunca se contradice. Lo que pasa es que Dios, escúcheme, Dios le permite al hombre en su debilidad que tenga algunas situaciones y Él no le reclama. Él no le reclama cuando el hombre toma algún recurso y ese recurso no está dentro del propósito de Dios. El Señor guarda silencio, no porque esté de acuerdo, sino porque fue lo que se le vino a la mano a esa persona. ¿Está entendiendo lo que le digo? Se lo voy a expresar de otra manera. Muchas veces el Señor habló y en Deuteronomio dijo que el rey que Israel escogiera de entre su pueblo no tendría muchos caballos, no tendría muchas mujeres, ni amontonaría oro. Usted lo puede leer. ¿Y qué pasó con David? ¿Qué pasó con Saúl? No hicieron caso. Muchas mujeres, muchos caballos, mucho oro. El Señor guardó silencio, no porque estuviera de acuerdo con eso, sino porque Él no iba a pelear con una cultura arraigada en esas personas. Él no iba a pelear, pero el mandamiento estaba ahí. Y entonces, si nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que ellos hicieron cosas que, aunque Dios guardó silencio, Él no estaba de acuerdo con eso. De esa manera, las doctrinas de error se basan en unos versículos y olvidan el resto de los versículos. Olvidan el resto de la Biblia y no le creen a la Biblia. Le creen solamente a los textos que ellos escogieron para defender su doctrina, para defender su enseñanza, para defender su pensamiento. Pero no es así, hermano. Dios habla a través de las Escrituras y por encima de las Escrituras no hay nada. Amén. No hay absolutamente nada. Por eso siempre que usted hable con alguien o usted esté escuchando una enseñanza, llévela a la Biblia. Si la Biblia dice otra cosa, no lo crea. Cuando usted vaya a pedir un consejo a alguien, lo puede hacer, pida un consejo, pero ese consejo tiene que estar arraigado en la verdad de la palabra, en los principios de la palabra, en la verdad de Dios, porque si no, puede ser que usted esté siendo engañado, siendo engañada, puede ser que el problema se le vaya a agravar, en vez de solucionarlo, se le vaya a agravar. Porque si no es la verdad de Dios, otra cosa no trae beneficio. Solo la verdad de Dios trae beneficio a nuestra vida. Amén. Entonces está diciendo el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra. Tenemos que llegar al resumen de todo lo que el Señor está diciendo de un tema, de todo, absolutamente todo. Pasa con el divorcio, pasa con el segundo matrimonio. Las personas se van a Moisés y dicen, Moisés dijo, pero espérese, ¿estamos en el Nuevo Testamento o en el Antiguo? No, en el Nuevo, pero Moisés dijo, no, miremos qué dice Cristo, miremos qué dice Jesús, porque en Cristo Jesús se cumplió toda la ley. ¿Quién dice amén a eso? Nada fue derogado, nada fue desactivado, no, nada. Pero en Cristo Jesús se cumplió toda la ley y a Cristo tenemos que escuchar. ¿Sí oyó lo que le dije? Al Señor Jesús tenemos que escuchar. Hebreos capítulo número 1, y esta es la otra forma en que usted y yo podemos escuchar la voz de Dios, la otra forma en que podemos encontrar respuesta, y es escuchando al Señor, a Cristo, ubicándonos en lo que Él nos enseña. Hebreos 1:1 dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Otra forma que usted puede escuchar la voz de Dios es leyendo al Señor Jesucristo, es estudiando lo que el Señor Jesús enseñó durante su estadía aquí en la tierra. Lo que nosotros llamamos los mandamientos muy pequeños se convirtió en la constitución del reino de los cielos. Escuche, la constitución, la base de la ley del reino de los cielos, la tiene el Señor Jesús en su boca. Él la enseña en el Sermón del Monte, eso lo sabemos. Oiga, y nada por fuera de lo que Cristo habla, de lo que Cristo enseña, nada por fuera de lo que el Señor Jesús está diciendo, puede ser tomado en serio, puede ser tomado como verdad. Nada, escuche, nada de lo que el Señor Jesús no diga puede ser de obligatorio cumplimiento para usted, nada. Tenemos que estudiar a Cristo porque hoy estamos en Jesús, usted y yo estamos en Cristo, y la Biblia dice que ya, póngale atención por favor, la Biblia dice que ya Dios no está hablando a través de los profetas, ya no. Por más que insistan los profetas de este tiempo, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, porque no han leído la Biblia, no se han enterado, que ya la función del profeta no es ser la boca de Dios, ya no. Y ellos insisten en ser la boca de Dios. Así dice Jehová en cuya presencia estoy. No, ya Dios no está hablando a través de ti, ya está hablando a través de Jesucristo. ¿Sí está entendiendo eso? No le dé temor, hermano, investigar en la palabra, inquiera, estudie para que se dé cuenta. La iglesia no puede seguir esperando palabra de Dios a través de los profetas, no. Que lean la Biblia y nos enseñen la Biblia, aleluya. El que lee la Biblia, el que enseña la Biblia nos está hablando de parte de Dios. Pero que alguien venga y por fuera de la Biblia empiece a determinar, empiece a decretar, no, señor, no. Porque la Biblia está diciendo claramente allí, en otro tiempo, antes, ya no, en otro tiempo, Dios habló de muchas maneras a los antiguos, a los padres, a través de los profetas. Pero eso fue en otro tiempo. Ahora está hablando a través de Jesucristo. ¿A través de quién? Lo que no diga Cristo, usted no lo puede creer. Hermano, entienda eso, por favor. Lo que no enseñe nuestro Señor Jesucristo, usted no lo puede creer. Porque si nosotros no nos basta lo que dice el Señor Jesús, si nosotros no nos conformamos a sus palabras, entonces sí, empieza lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo, una comezón de oír. A ver, ¿qué más tiene usted para decir? A ver, deme una palabra. ¿Cuál palabra? Está en la Biblia. Sí, pero yo sé que usted es un hombre ungido. Yo sé que lo que usted diga Dios lo respalde. ¿Qué fue lo que dijo? No, pastor, que usted es un hombre ungido y que yo sé que todo lo que usted diga Dios lo respalda. No, qué pena. Quiero decepcionarlo, no es verdad. Lo que está escrito en la palabra, eso lo respalda Dios. Al que camina de acuerdo a la palabra, a ese lo respalda Dios. Pero no a alguien que empieza a decir, no, que es que que Dios me dijo que así está escrito. ¿Dónde está? No, eso es una revelación que Dios me dio. Un día un hombre en un grupo de pastores se paró y dijo, la unción profética que yo tengo en el mundo no la tiene nadie, y señaló a los pastores, y si yo lo maldigo a usted, maldito se queda. Y hasta que yo no le quite la maldición, no vuelve a ver en su vida nada bueno. Yo me agaché porque estaba como predicador ese día, no estaba entre los pastores que estaban enseñando. Y le dije al Espíritu Santo, ¿qué hago? A mí no me gusta meterme en las cosas que no me llaman. ¿Qué hago? Y el Espíritu de Dios me dijo, párate y háblale. Bueno, yo no sé qué le voy a hablar, pero me voy a parar, voy a obedecer. Me paré, me fui hacia él bajó el micrófono y hasta que llegué junto a él no sabía qué decirle. Pero cuando llegué junto a él y lo miré, empezó la Biblia a salir por mi boca, la Biblia. El hombre
guardó silencio, puso el micrófono aquí y le dijo a la persona que estaba encargada de todo ese grupo, le dijo: me siento mal. Después sigo con la conferencia y se fue. Hermano, ¿cómo es posible que alguien sobre la faz de la tierra le diga a usted? Y esos pastores estaban ahí atemorizados. Una misión pequeña que estaba creciendo y ya este hombre venía a atemorizarlos. Si yo maldigo a alguien, maldito se queda, y hasta que yo no le quite la maldición le va a ir mal. Mentira, hermano. Si usted ha sido bendecido, a usted nadie lo puede maldecir. ¿Y sabe qué me dice la Biblia a mí? ¿Sabe qué me dice la Biblia a mí? Que el Señor te llamó con llamamiento santo y te ha bendecido a ti y a tu casa. ¿Quién te puede maldecir? Entonces, en la costa atlántica, y un poquito en el llano ya está desapareciendo eso, pero es muy fuerte en la costa atlántica el profeta del Antiguo Testamento, el profeta que te mira y dice: así te dice Jehová, en cuya presencia estoy, y te dice cosas que en la Biblia ni de lejos dice. Te dice cosas tan absurdas, pero él dice: yo soy profeta de Dios. Y en mi boca está la palabra de Dios, Dios me habla y yo te digo. Así han casado personas que ni siquiera se gustaban. Y ya sabe, la vida de ellos terrible, en unas luchas horrorosas, separados, divorciados. ¿Por qué? Porque le hicieron caso a un hombre, no a Dios. Hoy Dios no está hablando a través de ningún hombre, está hablando a través de Jesucristo y de su palabra. Ahora sí. Nunca se le olvide, lo que no confirme con la Biblia no es cierto, no es cierto. Alguien te da un mandamiento, si no está en la Biblia, no le hagas caso. No, nadie se puede inventar un mandamiento más, hermano. Yo alguna vez caí en el error de creerle a alguien que yo admiraba bastante, y él hacía decretos el 31 de diciembre, decretos, yo decreto, inventándose mandamientos nuevos, yo decreto que eso va a pasar, y yo quise como tomar eso, y el Espíritu de Dios me regañó y me dijo: los decretos ya están establecidos, los establecí hace años y nadie los puede cambiar, nadie le puede aumentar, nadie los puede quitar. Y yo, claro, hermano, los decretos ya están hechos, ya Dios dijo, ya hermano, ya los mandamientos están allí establecidos en la palabra. Nadie puede aumentar ese número de mandamientos y nadie puede anular ninguno de ellos. Y el hombre, uno como hombre a veces, cuando es ignorante, es más atrevido, hermano, terrible. Entonces, te repito, el Señor Jesús tiene la última palabra. Y le estoy diciendo algo que le tengo que confirmar por la palabra, por la misma Biblia. Todo lo que no diga Cristo, no haga caso, hermano, no. Ni le aumente ni le quite. Todo lo que ya dijo Cristo, por favor, póngale atención y obedézcalo, porque es Dios mismo el que se está hablando a través de Jesucristo. Y vaya conmigo a primera carta a Timoteo, capítulo número 6, versículo número 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, la palabra conformarse, ceñirse, alinearse, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona que, versículo 4, está envanecida. Léalo por favor. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Deténgase ahí, por favor. ¿Qué pasa cuando alguien en alguna congregación, algún ministro, empieza a querer complementar lo que el Señor Jesucristo ha enseñado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos que quieren meter la gracia del Señor Jesucristo en el odre viejo de la ley? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El odre se echa a perder, el odre se pudre, se daña.
empieza el conflicto, empiezan las discusiones. Hermano, mire, yo veo que aún en las redes sociales, personas que van entendiendo la verdad porque han sido sinceros, entraron en contienda con su doctrina de error. Claro, yo veo por ahí un maestro adventista echando por tierra toda esa doctrina de tantos años, hermano, del adventismo, con relación al sábado, con relación a varias cosas, hermano. De ahí, de ellos mismos, salió de ellos. Y por eso es que todo lo que se aumente de la palabra produce pleitos, contiendas, divisiones. Léalo de nuevo, desde el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermano, tenemos que poner mucha atención porque esto se puede dar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier doctrina, en cualquier denominación. Claro, cuando alguien empieza a decir que esto es del diablo, que aquello es del diablo, que esta otra cosa es del diablo, y la Biblia no dice, ya entonces no se conformó a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que está inventando cosas nuevas. No le fue suficiente los mandamientos del Señor Jesús, sino que ahora Él se dio las veces de Mesías, de Redentor, y empezó a imponer otros mandamientos. ¿Como cuáles, pastor? ¿Usted tiene alguno por ahí? ¿Se acuerda de uno? Hermano, la ropa, sencillamente la ropa. El que viste de negro es satanista. Ese mandamiento está, hermano, en muchas congregaciones. El que viste de negro es satanista. En otra doctrina dicen que la santidad está en la falda larga y el cabello largo, que esa es la santidad. Aunque la mujer tenga una lengua viperina, pues, de los 1000 demonios, aunque sea más amargada que el ajenjo, no. Si viste con falda hasta el piso y tiene cuello de tortuga y el cabello es largo, ahí está la santidad. Eso se lo inventaron ellos porque la Biblia no dice eso. Estoy diciendo algunas cosas que usted puede encontrar y montones de mandamientos así podemos encontrar en las iglesias. Cosas que no dice la Biblia, pero ellos implementaron, pero ellos se inventaron y prohibieron. Pero ¿quiénes son? ¿Quién es el hombre para inventarse un solo mandamiento y prohibir cosas que la Biblia no prohíbe? Y yo le pregunto. Por eso es que es tan enfático el Señor cuando dice, el que no se conforma, ese no sabe nada. El que no le basta con los mandamientos que el Señor Jesús estableció, el que no le basta con la doctrina de la piedad que Jesucristo estableció, ese no sabe nada, está envanecido, se torció. Y es una persona dispuesta a los pleitos, a las contiendas, a las enemistades, a las blasfemias. Claro, porque es que imagínese decirle a un cristiano que porque a la persona le parece que esa camisa que se puso por ser de color negra lo hace un satanista, y decirle satanista a un hijo de Dios, ¿no es blasfemia acaso? Piénselo. Dice entonces Juan, el Evangelio, capítulo 10, el versículo número 27. Mis ovejas oyen mi voz, está hablando el Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Permítame insistir en esto, hermano, lo hago por mí primeramente. Es necesario que la iglesia sea muy cuidadosa con esto. Por favor, hermano. En otro tiempo éramos muy dados
a creer todo lo que nos decían desde un púlpito. Le hago una pregunta: ¿a usted es de las personas que porque le gusta un predicador o le escuchó una predicación bonita, ahora usted lo escucha sin tener la Biblia en la mano y sin cuestionar cada cosa que enseña? Está cometiendo un error. Claro, porque escuche, el ser humano se equivoca. Cuando el ser humano, por más que sea cristiano, por más que sea teólogo, se lo digo porque yo tuve al frente profesores teólogos malinterpretando la Biblia de una manera tan horrorosa. Y ellos decían que estaba bien. Entonces escuche, nosotros como creyentes nos tenemos que cerciorar cuidadosamente que lo que usted esté recibiendo y esté creyendo salga de la boca de Cristo, salga de la boca de Dios, venga de la palabra como principio, como fundamento de vida, como verdad inamovible de la palabra. Si usted no está seguro de eso, ni diga amén, ni vaya a implementar nada en su vida. Porque el error de la iglesia y el problema de la iglesia se constituyó en eso. El ministro se paraba allá y decía cualquier cosa que a él le parecía: hermano, es que esos que hacen tal cosa y tal otra no son de Dios. Y ya esa iglesia, ese grupo de personas salían a juzgar y a condenar a aquel que no hacía lo que su pastor le decía, sin cerciorarse que en la Biblia nunca prohibía eso. Pero él salía a decir: uy, ese no es de Dios, mire, vea, véalo, vea, es del diablo. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Mostrame. No, el pastor dijo. ¿Y quién es el pastor o qué? Es Cristo el que tiene que decir. Sí, pero mi pastor está ungido, mi pastor está muy lleno de Dios. Pues diciendo mentiras no creo. Inventándose mandamientos no creo. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Cerciorarnos muy bien y conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga esto: al Señor no se le olvidó nada. Como para nosotros completar, como para decir, no, es que falta ir más allá, falta prohibir esta otra cosita. Al Señor no se le olvidó nada. Escúcheme, y no se equivocó cuando determinó un mandamiento, no se equivocó como para que alguno de nosotros diga: no, lo que pasa es que el Señor dijo eso, pero no, en mi caso yo sí lo puedo hacer. No, qué pena, ni para allá ni para acá. Lo que el Señor diga. ¿Qué pasó? Lo que el Señor diga. Y la gente anda inventándose cosas para anular mandamientos. Oiga, la gente anda inventándose cosas para anular mandamientos. Y Dios nos está mostrando lo que Él quiere a través de Jesucristo. Leamos los evangelios, aprendamos del Señor Jesús, no vamos más allá, pero tampoco nos quedemos más acá. No digamos: el Señor Jesús dijo, pero yo puedo. No, Señor. Ni en el mandamiento más pequeño, ni en el más insignificante que a usted le parezca, se puede quedar atrás. Lo vamos a obedecer. Lo vamos a obedecer. ¿Quién dice amén a eso? Déjeme hablarle de un punto. Vamos al Antiguo Testamento. Job, el capítulo número 33. Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Y podríamos decir: pastor, eso es en el Antiguo Testamento. No. Dios no cambia. Dios todavía está hablando. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Escuche que esto es muy importante, escúchelo. Dos cosas son claras aquí. Dios sigue hablando a través de sueños. Pero por favor, el día que usted tenga un sueño que no entienda,
no vaya a preguntarle a nadie, no, por favor. Dentro de los dones que podemos leer en Romanos capítulo 12 y primera carta a los Corintios capítulo número 12, en esos dones, en esos grupos de dones, en ninguna parte está el don de interpretación de sueños. Eso fue antes, cuando el Espíritu de Dios no vivía en ti y vivía en mí. Ahora el Espíritu de Dios vive en ti y vive en mí. Él produce el sueño, Él produce el sueño y Él mismo lo interpreta. Busque en la Biblia. Dígame dónde dice que usted tiene que ir donde su pastor a que le interprete un sueño. No. Le repito, eso era antes que aquel que tenía el Espíritu de Dios sobre su vida andaba interpretándole los sueños a los reyes que no tenían el Espíritu de Dios. Pero ¿qué necesidad vas a tener tú o voy a tener yo de que me interpreten un sueño si el Espíritu de Dios está en mí? Pregúntele. Mire, nos acostumbramos tanto a ignorar la presencia del Espíritu de Dios en nosotros que nunca lo usábamos para nada. Y por pereza y por ignorancia corríamos donde el que pensábamos que estaba ungido a preguntarle: ve, hermano, usted que está más cerca de Dios, usted que está más cerquitica de Dios, preguntarle al Señor ¿qué me está pasando? ¿Y acaso el Espíritu de Dios no vino a vivir dentro de usted o qué? No, sí, pero es que usted es más ungido, perezoso. Métete en ayuno y encerrate a ver qué te dice el Señor. Porque ese es el engaño, hermano, que muchos han sufrido. Ese es el engaño. Daban con un cristiano, sí, un ministro, sí, pero con un alma herida, con un alma en una falencia impresionante, con un vacío tremendo. Y entonces veían la oportunidad de engañar a alguien para sacarle platica y le decía: eso quiere decir que el Señor te está diciendo que bendigas al siervo de Dios, que le entregues la camioneta. ¿Y el siervo de Dios quién es? Yo. No, mire, no hace muchos años, aquí cerca del Cauca, un pastor y una pastora le dijeron a un hermano: Dios me dice que me entregues el carro, un automóvil lo más de bonito. Y lo afligieron y lo afligieron y lo afligieron. Y cuando ya lo entregó, vino y me preguntó y le dije: oiga, ¿y Dios le habló a usted? Me dijo: no, a mí no me dijo nada. Pero no, señor, olvídese. El mismo Espíritu Santo que está en él le tendría que haber dicho a usted. Porque si no le dijo a usted, hermano, eso es cuento de él. Ay, pastor, yo no estaba tranquilo yo. ¿Y por qué se lo entregaste? La iglesia tiene que despertarse a esta verdad. El Espíritu de Dios está en todos nosotros. El Espíritu de Dios que está en el ministro está también en el servidor, en la oveja. Dejemos la pereza, hermano, perdóneme, dejemos la pereza, hermano. Preguntémosle, metámonos en oración, enciérrese, quédese callado. ¿Cómo va a hablar el Señor si a todos les: sí, Padre, ahora, Señor, glorifícate, y de una hora hablando, bla, 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 y a la hora, amén, y sale y se va, y el Señor, pues, ¿cómo te voy a responder si no me dejas hablar? Y la iglesia caminando, hermano, por caminos todos torcidos, cometiendo errores, dando mal testimonio, teniendo el Espíritu de Dios en su vida, hermano. Y yendo a que otro le interprete el sueño. Eso tiene que ser que usted, como cuando estábamos allá afuera, íbamos donde la pitonisa, casi, no nos falta sino ir a la galería y comprarnos un cuadernito esos de sueños, interpretación de sueños. Claro, autor, el brujo Felipe. No, hermano, no. Mire, yo he tenido muchos sueños de Dios, le he preguntado y el Señor me los dice. El más feo que tuve fue que me vi trabajando en el taller de donde salí. Y yo veía un bus desbaratado así grande de los que yo reparaba. Y yo veía que debajo del bus había alguien. Y yo me puse a mirar y era un hombre inflado, en calzoncillos, inflado. Entonces, y el color era de muerto, y yo dije: eso es un muerto, ¿qué hace ahí? Y cogí un palo así con un gancho y lo volteé. Y cuando lo volteé, le vi la cara y era yo, inflado, así como muerto de un día para otro, así. Y movía la cara.
Y yo me desperté y, todo ese día estuve preguntándole al Señor. En la noche que me arrodillé me dijo, ese eres tú, que estás dejando revivir el hombre muerto. Claro, hermano, estaban empezando otra vez los odios, los resentimientos en mi vida, con ganas de ponerle el puño a alguien, y es que uno tiene que ser manso pero no menso y todas esas cosas. Pero hermano, Dios habla, pero no le vaya a preguntar a otro, porque entonces ya no es Dios, es un hombre. Porque si para poder saber qué te dijo Dios tienes que preguntarle a otro, estás ignorando al Espíritu de Dios, y eso no le agrada al Señor. A Dios le agrada que usted le diga, Señor, me voy a quedar aquí, me voy a quedar callado, respóndeme por favor. Si me quedo dormido, usted me puede hablar en sueño. Y si no entiendo el sueño, mañana usted me dice, me cuenta, pero es usted el que me va a decir. ¿Cuántos entienden eso? Bueno, dele la gloria a Dios. Eso está vigente, iglesia, eso está vigente. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre. Mire cómo corrige el Señor aún a través de los sueños, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces le da a uno un sueño donde le muestra lo que le va a pasar si no deja de estar haciendo lo malo, y uno le agradece al Señor, Señor, gracias, esto no me va a pasar. Me voy a corregir. ¿Quién dice amén a eso? Me voy a corregir. Bueno, no, le iba a decir otra forma, mañana se la digo. Mañana se la digo. Hay cosas en la Biblia, hermano, que porque son de la Biblia las tenemos que creer. Pero que uno hizo todo lo contrario, uno vivió en cosas totalmente contrarias a las que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque, mire esto que le voy a decir, porque muchas personas vinieron del mundo y trajeron cosas del mundo, que aprendieron en el mundo y las mezclaron con el Evangelio. No sé si esta mañana en el ayuno les contaba que conocí mujeres que fueron brujas allá afuera y que llegaron a servir al Señor, y cuando ya estaban sirviendo al Señor se acordaron de alguna práctica que tuvieron como brujas y la aplicaron en el Evangelio, en la iglesia, pensando que eso se podía. No se puede. Lo que diga la Biblia y listo. No vamos más allá ni más acá de lo que diga la Biblia, y esa es una garantía de que nunca vamos a desagradar a Dios, y que Dios siempre nos va a poder. Dios va a tener siempre la oportunidad de hacernos entender lo que Él quiere contigo y conmigo, si hacemos lo que dice la palabra. Si no nos inventamos nada, si no vamos más allá, si no le añadimos nada ni le quitamos nada, muy seguramente Dios va a poder hablarnos. ¿A cuánto les gusta que el Señor les hable?